Bien, buenos días a todos hermanos, buenos días para mí, buenas tardes para ustedes. Um, es bonito ver a varios hermanos, cara, me estaba acordando de ti Juan Carlos durante la semana, aunque no lo crea, que no había escuchado hace tiempo la oración del hermano mexicano, así que bienvenido hermano, me sumo a Andrés. Estoy viendo también a la hermana Leonor. Saludo hermana, bendiciones. Hola, tanto tiempo, que el Señor la guarde. Y gracias por estar en la reunión. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Ok, bien, vamos hoy a estudiar un salmo que es poco conocido por nosotros, por los hermanos. Conversaba en la semana con otro hermano y preguntaba acerca de los salmos. Entonces le decía, ¿tú sabes algo del Salmo 18? Entonces me respondía, bueno, no es el Salmo 22, no es el Salmo 23. La verdad es que no. Y yo creo que muchos de nosotros, si nos preguntan qué hay en el Salmo 18, eh, quizás no nos acordamos o no sabemos o nunca hemos escuchado quizás algo del Salmo 18. Y nos pasamos rapidito al Salmo 19, cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, o nos vamos al Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O al Salmo 23, Jehová es mi pastor, o al Salmo 24, que habla del Rey de Gloria. Pero el Salmo 18 es un salmo que es poco familiar para el estudio y meditación de los creyentes. Y nos estamos perdiendo algo tremendo, es una joya el Salmo 18. Entonces los invito a gozarse en el Salmo 18. Es un tremendo salmo, monumental salmo, que exalta la victoria del Señor Jesucristo. El Salmo 16 nos habla de la victoria del Señor sobre la muerte. Lo vimos la semana pasada, que su alma, su cuerpo no fue dejado en el Seol, su cuerpo no fue dejado en la tumba, y habla de la victoria del Señor sobre la muerte. Y en el Salmo 17 continúa la idea del hombre justo, cómo sufre. Y en el Salmo 18 tenemos aún más en detalle la victoria del hombre justo. La victoria es, el Salmo 18 está lleno de gozo, es un salmo de gozo, es un salmo de victoria, es un salmo de alegría, es un salmo de reconocer la gloria de Dios, la majestad de Dios en victoria. Es Dios que da la victoria a David. Noten ustedes la presentación que tengo aquí. Dice Salmo 18, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar un salmo, y es una idea que les sugiero, siempre traten de poder entender cuál es la emoción del salmo. Recuerden que los salmos son cantos, los salmos son poesía, es la expresión de amor, es la expresión de gozo del cantor, del salmista, también la expresión de dolor, también la expresión de sufrimiento. El salmista expresa su gozo, manifiesta su gozo a Dios. Y yo pensaba en una ilustración que pudiera dar un ejemplo a todos de cuál es la emoción del salmo. Entonces ustedes ven en la imagen aquí, ven esta imagen, esta foto. Esta foto es, algunos la reconocerán la foto, es Nueva York, y la fecha es agosto, si no me equivoco, se lo digo al tiro, porque Renzo no se quiere equivocar, se fue, la fecha es aquí exactamente, 7 de la mañana, 7:3 p.m. de 1945, 14 de agosto. 14 de agosto, 7 de la mañana. ¿Qué ocurrió el 14 de agosto a las 7 de la mañana del año 1945 en el mundo? ¿Qué se celebró? La rendición completa y el fin de la guerra entre Estados Unidos y Japón. El fin de la Segunda Guerra Mundial. Y este es Nueva York. La foto muestra Nueva York, el Times Square,
miles de personas, quizás millones de personas a través del mundo, celebrando la victoria aliada sobre la Alemania nazi y sobre el imperio japonés. Termina la guerra y millones de personas salen a la calle para celebrar la victoria en el aire, la victoria en el mar, la victoria de las tropas aliadas en Europa. Aun cuando Europa ha quedado destruida, millones han muerto, el dolor que ha causado la guerra, pero ha llegado la victoria, el triunfo y la alegría. Usted puede ir a internet y puede ver las fotos de gente como sale a la calle a celebrar, y el famoso beso, ¿se acuerda del beso? En Nueva York, del marino que expresa la alegría. Esa foto, no la quise poner aquí porque dije yo, a lo mejor alguno se puede ofender, pero la foto del beso en Nueva York expresa la alegría, expresa el que la gente está gozosa de la victoria. Pues bien, esa es la emoción del Salmo 18. Cuando piensa en el Salmo 18, piensa en la victoria, piensa en el gozo, piense en la alabanza a Dios por el día. Y David escribe, es el día en que Jehová me libró de todos mis enemigos, de todos mis enemigos. Entonces yo pensaba, ¿cuál es el versículo de estos 50 versículos del Salmo 18? Yo creo que eso nos pasa cuando leemos los Salmos. Estamos acostumbrados a salmos cortitos. Aparte del Salmo 119 y el Salmo 78, estamos acostumbrados a salmos cortitos. Y cuando vemos el Salmo 18 con 50 versículos, pasamos de largo quizás al 19. Ojalá que no sea esa la razón. Creo que este es el versículo clave del Salmo 18. Noten. Salmo 18, versículo 49 y versículo 50. Para mí después de haber estudiado el Salmo, para mí creo que este es el versículo clave del Salmo. Dice, es la conclusión del Salmo. Dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Este es el Salmo 18, versículo 49 y 50. Noten el énfasis. Dice aquí, yo te confesaré entre las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué voy a cantar a tu nombre? Voy a cantar a tu nombre porque tú has dado grandes triunfos al rey. Grandes triunfos. Este es el tema del Salmo 18. Es no triunfos, son grandes, son maravillosos, son potentes los triunfos que da Dios a su siervo. Y no solo a su siervo, noten por favor, dice a David y a su descendencia para siempre. Y entonces ahora todos tienen que prestar atención porque esto es muy importante. El Salmo 18 no tan solo habla de los triunfos de David, no tan solo habla de las victorias de David, sino que aún más allá apunta a la victoria de uno de los descendientes de David, uno que vino de la línea de David, el hijo de David, el Señor Jesucristo. El Salmo 18 es un reflejo, es un anuncio de la victoria del Señor Jesucristo, el hijo de David. ¿Se acuerdan? Él es el hijo de David, según Mateo capítulo 1, el hijo de David y el hijo de Abraham. Él es el rey de reyes y señor de señores. Este Salmo 18 habla de los grandes triunfos de Jesús, de la gran victoria del Señor Jesucristo. Y en esa victoria nosotros vamos detrás. En esa victoria vivimos. Y por esa victoria tenemos asegurado el cielo. Noten ustedes que lo que estoy diciendo no es descabellado, porque es el Nuevo Testamento donde el escritor a los hebreos y el apóstol Pablo citan este versículo. Y los quiero llevar a ese versículo, a Romanos capítulo 15. Por favor, vamos a Romanos 15, versículo 9, porque nos va a dar la perspectiva del Salmo. Romanos 15, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Leo Romanos 15, versículo 9. Noten, dice, leo el versículo 8 para el contexto.
Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Versículo 9 del capítulo 15 a los Romanos. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, noten, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Se dan cuenta? Pablo, en el capítulo 15 de los Romanos, está citando el triunfo del Señor Jesucristo y cómo ese triunfo abarca a todos los gentiles, incluye a todos los gentiles. Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Noten ustedes Hebreos. Por favor, vamos a Hebreos, capítulo 2, versículo 12. Noten Hebreos, por favor. Hebreos, en el capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 12. Dice así. Leo el versículo 11 para el contexto. Hebreos 2, 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ahí está el Salmo 18, pero continúe leyendo conmigo. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, noten, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Noten ustedes que el escritor a los hebreos, esto es un poquito complicado quizá, está citando, noten, el escritor a los hebreos en el capítulo 2 está citando, recordando por el poder del Espíritu, ¿verdad? El Salmo 18 en un contexto donde él está hablando de la victoria del Señor Jesucristo en la muerte, cómo él derrotó a la muerte y cómo así libró a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Y eso me lleva a la cruz, y eso me lleva a la tumba vacía, y eso me lleva a la resurrección del Señor. Ahora usted me entenderá, hermano, ahora entiendo que el Salmo 18 habla de los grandes triunfos del Rey. ¿Se dan cuenta? Son los grandes triunfos del Rey. Y así lo entendieron Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 15, y así lo entendió el escritor a los Hebreos en el capítulo 2. Grandes triunfos da a su Rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Yo creo que con esta introducción y con esta motivación de ver el Salmo 18 como los grandes triunfos del Señor, ya tenemos bastante aliento, bastante ánimo para estudiar y ver la victoria del Rey. Los invito a ver entonces el Salmo 18 como la victoria y los grandes triunfos del Rey, el Señor Jesucristo. Noten ustedes que, voy a volver atrás, noten ustedes la inscripción del Salmo. Noten, dice aquí, al músico principal, voy a repetir, Salmo de David, siervo de Jehová. Cuando David dice siervo de Jehová, es una relación que tiene que ver con el pacto. David depende de Dios. Es la relación de pacto con Dios, con Jehová. Ya, eso es importante. El cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos.
Noten la coma, perdonen por ser tan detallista, noten la coma, y de mano de Saúl. Entonces dijo, cuando David está diciendo de todos sus enemigos, coma, y en mano de Saúl, la idea es que Saúl se diferencia de todos los enemigos que David tuvo, porque fue el más terrible, porque era el rey. No es por una situación, leí por ahí, alguien decía, David está diciendo esto por respeto a Saúl. No es por respeto, es por el temor que Saúl le ocasionó, por lo grande y por lo poderoso que era Saúl. Esa es la expresión que David está diciendo aquí. David dice, el Señor me libró de todos mis enemigos. Esa es la expresión, me libró de todos mis enemigos. Muy bien, vamos a ver el Salmo 18. ¿Están todos atentos? Espero que podamos todos aprovechar el estudio del Salmo 18, un salmo poco común y que poco familiar para nosotros. Bien, son 50 versículos el Salmo 18. Les propongo la siguiente estructura. Siempre me gusta cuando estudiamos los salmos, el poder tener un mapa, ¿ya? Una estructura que nos permita ir a través del salmo y entender la principal idea que el Señor quiere enseñarnos. Muy bien. Esta es la estructura que les propongo después de haber estudiado el Salmo. Muy bien. El versículo 1 y 2 del Salmo 18 nos habla de David. David declara su confianza en el Señor. Leamos estos dos versículos, ¿les parece? Vamos a ir leyendo los versículos y entonces vamos a tener mayor claridad de lo que el Salmo nos está diciendo. Salmo 18, versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Dice, versículo 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esa es la parte en que David declara su confianza en el Señor. Lo vamos a ver en detalle. Entre el versículo 3 y 6, David clama al Señor en un tiempo de gran angustia. Noten ustedes, versículo 3 al 6. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Versículo 3 al 6, tenemos el clamor de David en un tiempo de gran angustia, probablemente de muerte, de amenaza de muerte. Entre el versículo 7 al 19, el Señor responde al clamor de David. Esta sección es preciosa, es gloriosa, se los aseguro. Dios responde a David, responde a su clamor y responde de dos maneras. Uno, Dios desciende en poder y majestad para rescatar a David. Veamos esto. Entre el versículo 7 y 15, el Señor responde a la oración de David y desciende en poder y majestad por el clamor de su siervo. 7 al 15, leo. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó a él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia.
sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Noten ustedes, David está en gran angustia, 3 al 6, y él clama a Dios, y él dice que su clamor llegó hasta la presencia de Dios, hasta los oídos de Dios. Esta semana veía unos cuantos información porque estaba pensando, ya estoy pensando en el Salmo 19, tremendo salmo. Entonces encontraba información del Voyager número 2, que les contaba hace unas semanas. Leía información que la NASA en noviembre del año pasado anunció que el Voyager, que un satélite que la NASA envió en el año 1977, cuando algunos de nosotros muy pequeños, en 1977, en noviembre la NASA anuncia que el Voyager ha salido del sistema solar y ha entrado al hiperespacio. Ha salido de nuestra galaxia y ha entrado al hiperespacio después de 40 años. Entonces le quedan aún 500 o 600 años para llegar a la estrella más cercana. Entonces yo pensaba en lo vasto, lo vimos cuando estudiamos el Salmo 8, lo vasto del universo, lo inmenso del universo. Y cuando David dice, yo clamé a Dios y Dios me escuchó. Imagínense lo poderoso de la oración, lo grande de la oración. Nuestra oración llega hasta el mismo trono de Dios. Llega y traspasa galaxias, no sé, universos, no sé, galaxias, sistema solar, etcétera, estrellas, y llega hasta la presencia de Dios. ¿No es grande? Porque lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y así lo creo. Qué precioso. David dice que cuando él clamó a Dios, estando en angustia, el Señor le respondió. Y lo vamos a ver en este salmo, de qué manera Dios le va a responder. Hermanos, el Señor responde oración. El Señor se indigna cuando sus hijos sufren. El Señor manifiesta su dolor cuando sus hijos sufren. Lo vimos en la reunión pasada, cuando el Señor está frente a la tumba de Lázaro. Él dice, yo sé que siempre me oyes. El Señor siempre escuchaba a su hijo. El Señor oye nuestro clamor, hermanos. Nuestro clamor llega hasta los mismos oídos de Dios. Y vamos a ver de qué manera Dios respondió a David. Muy bien. Vamos a ver la segunda forma en que Dios responde. Versículos 16 al 19. Tenemos que David es rescatado. Es la acción de Dios, lo que Dios hace para rescatar a su siervo. Leamos 16 al 19. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Me libró porque se agradó de mí. Es esta idea de David que él dice, se agradó de mí, es lo que lleva entonces a la siguiente sección del Salmo, donde David va a decir, se agradó de mí porque yo soy justo, porque yo obedezco a Dios. Noten, el Señor se agrada en la integridad de su siervo. Dios es justo. Él ama la integridad en sus hijos. Leamos en el versículo 20 al 24. Dice, Jehová me ha premiado conforme mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí.
y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Ahí tenemos, fui recto para él, dice el versículo 23. Fui recto, obedecí sus mandatos. David es un hombre que vive bajo la ley, recuerden, bajo el antiguo pacto, y él obedece los estatutos de Dios. Y por eso él está diciendo que vive en integridad. Dios se agrada de él. Pues bien, dice David eso. Noten que la siguiente división es un poquito larga, yo sé. Versículo 25 al 29. David, el Señor muestra su justicia hacia justos e injustos. Leamos versículo 25 al 29. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú, este es uno de mis versículos favoritos, por si acaso. Tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. El Señor es justo, el Señor paga, el Señor es justo, el Señor condena a aquellos que se rebelan contra Él, pero el Señor es misericordioso con aquellos que lo obedecen. Lo vamos a ver, el Señor es justo. En el versículo 30, esta sección del Salmo es gloriosa, porque nos habla de cómo el Señor fortalece a su siervo para la batalla. Esta sección está llena de figuras, está llena de ilustraciones. Es el Señor acompañando a su siervo en la batalla. Qué precioso, van a ver el detalle. Noten cómo Dios toma cuidado de su siervo cuando él está en conflicto. Noten cómo el Señor le enseña en la batalla. Noten cómo el Señor está junto a su siervo. Versículo 30 al 45. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo tú, sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, hermoso este versículo, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí. La idea en el hebreo es los pulvericé. Completa victoria. Como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Qué hermoso. Me has hecho cabeza de las naciones. ¿Ve usted a Cristo aquí? Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros, o la palabra hebrea sugiere de sus fortalezas, salen temblando de miedo por el rey. Noten ustedes, entre el versículo 30 y el 45 es la batalla.
suenan las espadas, suenan los arcos, suenan las flechas, vienen temblando los enemigos, porque la victoria del rey es total, es absoluta. Entonces usted dirá, hermano, en el 30 al 45 veo claramente el triunfo del Señor Jesucristo, hecho cabeza de las naciones. Todo hombre, recuerden que toda rodilla se doblegará delante de él y todos confesarán que Jesús es el Señor. Él será hecho cabeza de las naciones. Y termina el Salmo en el versículo 46 al 50. Noten ustedes, versículo 46 al 50. David engrandece a Dios por una gran victoria. 46 dice, viva Jehová. Qué hermoso. Es una declaración. Viva Jehová. Muy enfática. Y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios. Qué hermoso el versículo. Y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Y aquí está el salmo que Pablo y el escritor a los hebreos citan, y ahora usted ya sabe el contexto. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Este es el Salmo 18. Este es el Salmo 18. Si ustedes se dan cuenta, el Salmo de principio a fin, comienza con la confianza de Dios, la confianza en el Señor, y termina agradeciendo al Señor por su victoria, por su victoria. Hermanos, estamos en pie, el cielo está asegurado para nosotros, porque el Señor Jesucristo venció en la cruz, porque Él venció. El escritor en el Nuevo Testamento dice que Él expuso públicamente su victoria, triunfando en la cruz. El Señor Jesucristo triunfó. El Salmo 16 dice que su cuerpo no fue dejado en el Hades, en el Seol. El Salmo 18 habla de la victoria de Él. El Salmo 22 nos va a dar mayor énfasis en la victoria del Señor Jesús, el triunfo de Él en la cruz. Y el Salmo 24 nos va a hablar del Rey de Gloria que viene. Todo en esta sección del 15 al 24 es gloriosa. Ojalá que ustedes sí lo estén viendo. Cómo está llena de Cristo esta sección, en el triunfo, en la victoria del Señor Jesucristo. Pues bien, los invito a ver el Salmo. Les he hablado, 1, de la emoción del Salmo. 2, de la estructura del Salmo. Antes, el versículo clave. Y ahora podemos empezar entonces con el Salmo 18. ¿Todavía tengo tiempo, hermano? Sí, bien. Leamos, vamos viendo en detalle cada sección. Y yo creo que se van a gozar. Es precioso el Salmo. Y van a ver las joyas que están aquí. Una de las cosas que no dije, y debo decirlo, es que el Salmo 18 es en paralelo con Segunda de Samuel, capítulo 22. El Salmo 18 fue escrito al final, se entiende, al final de los días de la vida de David. Cuando David canta al Señor, cuando David escribe de las victorias del Señor, lo dije, pero también habla de lo que él aprendió en su vida, de los grandes principios que aprendió en su vida y cómo el Señor lo libró. A través de toda su vida, a través del momento cuando él derrota a Goliat y el momento en que viene la envidia del rey Saúl, hasta el momento que es coronado en Hebrón y después coronado en Jerusalén. Más de 10, 12, 15, muchos años pasaron en que David huye, se arranca de Saúl, el Señor lo protege. ¿Cuántos enemigos se levantaron contra David? Pero David en el camino va aprendiendo algo de Dios. Y cuando yo leo el Salmo 18, es David y el Señor. Ese es el énfasis. Si algo queda del Salmo 18, hermanos, es David y el Señor.
y cómo David aprende grandes principios en este camino hacia la victoria, en este camino de triunfo en triunfo en el Señor. Eso es lo importante. Los grandes principios que David aprendió. Y eso es lo que yo quiero enfatizar en este salmo. Los grandes principios que David va aprendiendo en el Salmo 18 acerca de un Dios que le dio la victoria. Muy bien, leamos el versículo 1. El versículo 1 y 2 nos hablan de la confianza de David en su Señor. Y es un tremendo versículo, tremendo versículo. Noten ustedes, dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Los invito a hacer algo diferente para entender el versículo, ¿ok? Vamos a hacer algo diferente. Los voy a llevar a Israel, bueno, virtualmente, ¿ya? Solo virtualmente, porque hay guerras por ahí, es un poquito peligroso, pero yo pensaba, espero que se vea esto, hermano, usted me tiene que decir si se ve bien o no. Gracias, muy bien. Los voy a llevar virtualmente al lugar que inspiró a David en escribir no solo el Salmo 18, sino que muchos de los salmos que son históricos, se llaman salmos históricos, que fueron escritos en un lugar que se conoce como el desierto de Judea. El desierto de Judea. Cuando ustedes piensen en el Salmo, ¿te está viendo el video, cierto, hermano? Bien. Fíjense lo rocoso del ambiente. Es un ambiente montañoso, es un desierto. Este es el concepto de desierto para los hebreos. No hay agua, es muy difícil acceder a agua. Noten ustedes cómo se mete lo árido del terreno, lo dije. Fíjense ustedes la extensión, lo inmenso del terreno, lo montañoso. Noten esa montaña. Cuando piensan en la montaña, piensen en las ideas de David respecto al Señor. Piensen en las cavernas donde se escondió David. Piensen en cómo David huye de Saúl en este desierto. Miren la imagen ahí. Yo cuando encontraba este video pensaba cómo el video nos ayuda y nos da perspectiva para entender a David huyendo de Saúl, y cómo David entonces ahora va a escribir el Salmo y encuentra inspiración. Hay ríos allí, hay fuentes, y el escritor habla de la fuente de agua al cual huye el ciervo. Hay ciervos en las montañas que corren entre las montañas. Todo eso va a inspirar a David a escribir Salmo 18, un salmo de victoria. Bien, volvamos al Salmo 18. Ya todos fuimos a Israel virtualmente. Gracias, hermano, me quedan 5 minutos. Bien. Quizá vamos a ver la primera línea del Salmo. Salmo 18, versículo 1. Leamos el versículo. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Cuando yo pensaba en este versículo, te amo, oh Jehová, noten que al final de su vida, o al final de sus tiempos, David dice: te amo, oh Jehová. No hay amargura en David, no hay resentimiento en David. Todo lo que ha pasado de sus enemigos, incluso de su hijo antes, o los tiempos, las guerras con Saúl, después sus hijos, etc. Él no tiene amargura, no tiene rencor en su corazón. Él dice: te amo, oh Señor, te amo. Noten que la palabra hebrea para amor es una palabra que expresa un profundo amor. Habla de la compasión, habla del amor que viene de lo más profundo de su ser, de lo más profundo de su ser. Es el amor con todos sus sentimientos, de lo más íntimo de su ser. El tiempo del verbo expresa el amor constante. Te amo constantemente, te amo, Señor. No hay otro. Esta es la única vez
que la palabra hebrea para amor, esta palabra hebrea que aquí aparece, se utiliza para el amor que el hombre puede sentir hacia su Creador, hacia Dios. Te amo, oh Señor, te amo. ¿Está eso en nosotros? El amor a Dios. Amo yo al Señor. Me acordaba cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? David dice, te amo, Señor. Te amo, oh Señor, mi fortaleza. Noten ustedes, mi fortaleza. La palabra fortaleza es el que da ánimo, el que da fuerza. Tú eres la fuente de mi fuerza, la fuente de mi vigor, el que me da ánimo. Esa es la idea. Hay un versículo en el capítulo 9, versículo 10, Salmo 9, 10, dice así, Salmo 9, 10, y creo que esta va a ser la última idea. 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cuando tú ves el Salmo 1, el versículo 1, ves tú como David apila o junta características de Dios. Dios es su fortaleza, Dios es su roca, Dios es su castillo, Dios es su libertador, su fortaleza, su salvación, su escudo. Todos estos son características de Dios, son cualidades de Dios que David fue conociendo la experiencia de estar con Dios. Por eso citaba el Salmo 9:10. Los que en ti confiarán, los que conocen tu nombre. David conocía al Señor y lo fue conociendo en el campo de batalla y en todos sus conflictos. Y Dios para él es su libertador, su escudo. Y vamos a ver más detalles porque creo que el tiempo se me va. Estoy presionado por el tiempo. ¿Estamos bien, hermano? Gracias. Muy bien. Este es el Salmo 18. Noten ustedes las características. Entonces, voy a leer un versículo en Primera de Corintios, en el versículo 16, versículo 22. Y con este termino. Primera de Corintios 16, 22. Dice así. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El Señor demanda nuestro amor. El Señor demanda nuestro amor. David dice, te amo, oh Jehová. Entonces, que al final de este primer mensaje de que ya solo topamos el borde del Salmo 18, esta es la gran pregunta del Señor. Y que podamos todos nosotros decir, te amo, Señor, mi fortaleza. El escritor a los Efesios dice que finalmente, mis hermanos, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. El Señor nos ama. Gracias, hermanos, y espero que esta corta meditación en el Salmo 18 los aliente a leer el Salmo completo. Y la próxima semana, si Dios quiere, vamos a continuar en detalle con cada sección y vamos a ver maravillas. Es precioso el Salmo, pero el tiempo se fue. Gracias por su atención. Muchas gracias.